crecimiento, sino que las instituciones son endógenas al crecimiento económico. Matías. Gracias. Gracias, Leonardo. Gracias no, a los organizadores del evento también. No sé quién más está, pero bueno. Eh, y, y bueno que hable Esteban, porque yo no voy a tener un PowerPoint, así que siempre mejor que hable primero Esteban. Esteban es el más organizado del dúo, así que creo que conviene. Él da el tema central y yo hago variaciones sobre el tema, si les parece. Yo voy a empezar, justamente creo que hay cosas interesantes a decir sobre Acemoglu en Robinson, porque este libro lo hicimos en el 2017 y tuvo una gestación bastante larga, creo que lo empezamos si no me equivoco, en el 2013. En el 2013, 2014 empezamos a pedir los artículos y recién salió en el 2017. El libro de Robinson y Acemoglu y Robinson salió, ¿no?, en el 2012, sí, de vuelta, si no me falla la memoria, así que ya van 13 años. Pero el año pasado le dieron a Acemoglu, Robinson y a Simon el Nobel de Economía. Y eso eh, me parece en ese contexto importante no repensar lo que habíamos dicho y estas cosas. Yo debo decir que cuando se le dio el premio Nobel, mucha gente fue muy crítica y nosotros somos evidentemente críticos de la teoría de Acemoglu y Robinson. Sin embargo, me parece que dentro de los premios Nobel es uno de los premios Nobel más razonables que se han dado. De vuelta, no quiero decir que estoy de acuerdo con la teoría, pero, y mucha gente se puso enojada conmigo por eso. Me parece de lo más razonable, y voy a decir por qué. Creo que hay por lo menos en el trabajo de ellos una preocupación con entender los procesos históricos institucionales, que no siempre es verdad en la teoría neoclásica. Y ellos son descendientes, creo que correctamente descendientes, porque yo lo veo con ojos críticos, no de Veblen, pero hay alguien que está con el micrófono abierto y hace ruido, pero no tiene importancia, apenas aviso. Eh, eh, no de Veblen, sino del otro padre fundador de la escuela, ¿cómo se llama?, institucionalista norteamericana, que es John R. Commons. Commons es uno de los dos fundadores, ¿no?, el premio que da la Asociación Evolucionaria, ¿no?, Economía, que es la AFIS, la institución, ¿cómo se llama?, institucionalista, se llama el Veblen Commons Award, ¿no? Apenas para dejarlo claro de dónde viene. Y el factor fundamental en Commons era un proto neoclásico. Hablaba de que lo fundamental son las transacciones, como en la teoría neoclásica son en el intercambio se da el valor, no en la producción, ¿no?, como en los clásicos. Y con una preocupación muy grande con lo que las transacciones, con lo que va a ser llamado después costo de transacción por Coase, que también ganó un premio Nobel, y más adelante por Oliver Williamson, que ganó el premio Nobel con Elinor Ostrom. Todos esos son autores no institucionalistas. Entonces yo el punto de vista de lo que lo veo, y creo que acá puedo complementar a lo que digo Esteban, es que hay una relación clara entre esta historia de que ellos tienen de cómo se da el desarrollo con la teoría neoclásica. Porque cuando ellos van a la colonización, que está bien, ¿cuándo queda América Latina? Que es un término bastante terrible, ¿no?, porque es un término de colonialismo europeo. Pero no, Iberoamérica, ¿cuándo quedamos rezagados? Quedamos rezagados en el siglo XIX. En parte tiene que ver con cuestiones de cómo entramos en la colonia, pero ellos lo sacan por una cuestión típicamente marginalista neoclásica, que es de los precios relativos. O sea, en los lugares en donde había abundancia de tierra, escasez de trabajadores, Estados Unidos, habría justamente por eso salarios elevados. La idea es la mano de obra es escasa, oferta y demanda acá, o sea, no piensan en términos de los poder de negociación de los trabajadores, etcétera. Y eso, salarios elevados, sociedades más igualitarias, y de ahí viene la idea de que en estas sociedades tienen las instituciones, se protegen los derechos de propiedad, etcétera, el rule of law, ¿no? Y hay desarrollo, mientras que en las sociedades con gran cantidad de población, sean ellas indígenas, en donde las van a esclavizar para sacar la plata o lo que fuera, o
importada, grandes cantidades de esclavos en el Caribe, en Brasil, para producir azúcar y otras cosas, el sur de Estados Unidos, uno podría decir también. Como hay grandes cantidades de trabajadores y la tierra es escasa, que es una tontería porque en Brasil había tierra en Argentina, etc. Habría justamente lo opuesto, ¿no? Salarios bajos y una tendencia a gran desigualdad, instituciones que promueven esa desigualdad, y en esta visión además hay una noción de que la desigualdad no permite el crecimiento, que de vuelta, ¿no? La evidencia sobre eso es bastante problemática, la idea de que igualdad va junto con instituciones y con crecimiento y desarrollo, y que la desigualdad no es así. Así que eso, de vuelta, quiero decirlo y dejarlo claro, todas esas conexiones son bastante problemáticas. Pero esa es la idea de dónde viene la teoría. Y además una teoría que fundamentalmente, la otra cosa que me parece en lo teórico resaltar, o sea, que está conectada con la teoría del valor neoclásica, pero también está conectada con una percepción de que el crecimiento es fundamentalmente conectado con los factores del lado de la oferta. O sea, el crecimiento se da porque hay o más factores productivos, obviamente eso normalmente se ve como menor, o porque hay progreso tecnológico. El progreso tecnológico deviene de alguna versión de que es o exógeno. Acemoglu y Robinson nunca muy completamente lo clarifican, creo, o alguna versión schumpeteriana. Lo digo esto con mala gana porque schumpeteriano es también neoclásico, por el lado de la oferta, en sus versiones más neoclásicas, que es las teorías del nuevo crecimiento, el crecimiento endógeno, o como la quieran llamar, en donde hay algún tipo de proceso de acumulo de capital humano, que sería, o sea, educación. Y es esa la historia, es una historia bastante simplificada de lo que explica el crecimiento de la región. Yo lo que me gustaría, en el tiempo que me queda, sugerir es pensarlo un poco históricamente. O sea, ¿por qué nos quedamos realmente para atrás en el siglo XIX? ¿Cuál es el efecto de la independencia, fundamentalmente a partir de, ¿no?, 1820, en donde Estados Unidos, Inglaterra primero, pero muy cercanamente Europa Occidental y los que ellos llaman los offshoots, ¿no?, Estados Unidos, Australia, Canadá, despegan y nosotros no, ¿no? The Great Divergence. Y nosotros nos quedamos. Es ahí en donde, o sea, las diferencias en el periodo colonial son prácticamente inexistentes. Al contrario, ¿no? Si uno piensa en la América precolombina, es en los centros indígenas, ¿no? En el Perú, en el Alto Perú, en México, en donde había más desarrollo, que en Estados Unidos, Canadá, Argentina, ¿no? Partes meridionales y menos pobladas inclusive. Y lo que uno tiene para el final del periodo colonial, para el principio del siglo XIX, es que la diferencia entre Estados Unidos y el resto de América Latina es capaz una vez y media, dos veces, dependiendo de qué pedazos uno agarra, dónde está mirando uno, etc. Y para el final del siglo XIX son 5 o 6 veces el ingreso per cápita de Estados Unidos. Es ahí que nos quedamos. Inclusive hay un periodo en donde cerramos un poco la brecha en el siglo XX, pero eso después se vuelve a abrir un poco. Así que esa diferencia vuelve, ¿no?, el rezago relativo de América Latina vuelve a aparecer. Y debo decir, hay una cosa importante en ese discurso que yo estaba hablando, de, ¿no?, como lo ven muy genéricamente, de que es un discurso también que es usado para hablar negativamente, y lo usa el Banco Mundial, el FMI ahora que capaz le va a dar otro ¿no?, préstamo a la Argentina, muy probablemente. Que es la idea de que políticas que intenten empujar la demanda y mejorar la distribución del ingreso son, que es gracioso que te lo diga esta gente, ¿no?, que te dicen que la distribución del ingreso buena es ¿no?, igualdad y las reglas, etcétera, producen crecimiento, son populistas y en última instancia negativas para el crecimiento. Entonces lo que se pide es ajuste, y las reglas del juego, normalmente el mercado supuestamente no nos daría mágicamente el crecimiento. Yo lo que iba a decir es, lo que pasa en el siglo XIX es que nos desconectamos, ¿no? O sea, el periodo colonial es un periodo donde nosotros producimos commodities,
nos conectamos internacionalmente por la producción de azúcar, plata, y más allá después en el siglo XIX, guano, café, lo que fuera. Todas estas cosas. Pero, ¿cómo se llama? Justamente porque son, como ellos dicen, economías de explotación, cuando los vínculos mercantiles que estaban asociados al periodo colonial se deshacen, la economía cae en una economía de subsistencia, y es ese periodo en que nos quedamos ¿no? rezagados. Estados Unidos, al contrario, había en el noroeste de Estados Unidos una economía esencialmente de asentamiento. Y esa economía de asentamiento, que tiene un papel ya de acúmulo primitivo justamente ya en las etapas finales del siglo XVIII, antes de la independencia americana, con el comercio triangular, es en donde en Estados Unidos empieza a haber un proceso de desarrollo, un polo dinámico de desarrollo dentro del capitalismo que es autónomo. Que tiene, debo decir, y después lo podemos hablar en las preguntas, gran participación del Estado. Con la gente, el Estado era muy chiquito, pero hay gran participación del Estado, no solo por las tarifas que están de vuelta en la moda, y las podemos hablar sobre lo que ha pasado en las preguntas, pero también porque el Estado era dueño de las tierras, y una de las grandes formas de expansión de la economía americana es que el Estado podía vender las tierras. Es como vender bonos, en vez de vender bonos, endeudarse, se vendían las tierras, y eso permitía gran expansión porque se vendían por 2 chirolas y permitía un gran acúmulo en valor del valor de las tierras en el sector privado. Así que era un gran estímulo al sector privado promovido por el Estado, en tierras sacadas obviamente de los indígenas, etc. ¿A qué voy con todo esto? Es que Estados Unidos tenía, por su relación próxima a Inglaterra, en ese periodo en donde empieza a crecer en el siglo XIX, que sus problemas externos, por lo general, eran eliminados, ustedes quieran. Funcionaba el Banco de Inglaterra como un prestador de última instancia, inclusive para Estados Unidos. Entonces, las varias crisis financieras, y acá hay pánicos financieros en Estados Unidos todo el tiempo, el siglo XIX, el pánico de 1819, el pánico de 1837, el de 1847, 1853, 1857, 1866, 1873, 1879, 1893, 1896, y el último que se llama pánico es el de 1907. Después viene la Gran Depresión, etc. Hay una recesión en el 2021 y ahí son recesiones, a partir de ahí el vocabulario. Pero todos estos pánicos, en alguna medida, el Banco de Inglaterra y las instituciones financieras británicas estaban muy correlacionadas. Estados Unidos, ustedes dicen, Estados Unidos nunca dio un default. Estados Unidos, hay 7 provincias americanas, no estados americanos, que dieron default. Y 3 de ellos nunca pagaron de vuelta. Y los Estados Confederados, cuando dieron un default durante la Guerra Civil, tampoco pagaron sus deudas. Eso no pasa en América Latina. Entonces, lo fundamental de que cuando vas a expandir la demanda, que es como nosotros, como yo y Esteban, vemos el crecimiento en el libro, o sea, otra cosa que, ¿no?, contra la versión de oferta, contra la historia neoclásica de la distribución y el valor, un tipo de crecimiento empujado por la demanda. Si en el siglo XIX intentamos empujar la demanda con todas las dificultades que había, porque eran sociedades muy poco organizadas, había problemas de organización, había problemas obviamente relacionados, que todavía los tenemos, étnicos, sociales, asociados a la esclavitud de los indígenas, la esclavitud de los afrodescendientes, etcétera, que están acá en Estados Unidos también, debo decir, ¿no? Obviamente todavía los tienen, pero cuando expandíamos la demanda no teníamos esa relación. La primera crisis de la deuda latinoamericana es de 1825. Y cuando México da un default, como se llama, Napoleón III manda a Maximiliano con las élites nuestras de acuerdo, etc. Entonces, las instituciones importantes de nuestro punto de vista no es solo el Estado. O sea, que tiene razón Esteban. Esteban les dijo, de un lado podríamos hacerlo muy burdo, decir es simplemente propiedad privada contra el Estado. O sea, el mercado espontáneamente, una vez que le das propiedad privada y garantía, sale el emprendedor y crecen por su capacidad tecnológica, etcétera. Mientras que nosotros decimos, no, hay gran capacidad ahí del Estado de gastar, de proporcionar la infraestructura que permite que la economía crezca, etcétera, la demanda, ¿no?, para que uno pueda invertir y saber que le van a comprar cosas, etcétera, ¿no?, los ferrocarriles, lo que uno tenga que tener de la infraestructura de los puertos para poder exportar y que la demanda externa.
Pero el otro problema es que cuando crece la demanda, ¿en qué te estás endeudando? O sea, la demanda crece, en buena medida te endeudas para hacer que esta demanda crezca, si te estás endeudando en moneda propia o por lo menos tenés una relación muy próxima con la economía hegemónica. Debo decirles, hay que recordar, Adam Smith, que era contra la política inglesa, la política británica en Estados Unidos, que era a favor de los colonos en la guerra de independencia, decía que eventualmente, si seguían unidos, la capital inglesa, la capital del Reino Unido terminaría en Estados Unidos, porque iban a tener más gente, iba a ser más dinámico, etc. Esto está en la riqueza de las naciones, viejo. Entonces, hay una relación íntima, esa relación especial, le puso menos tarifas Trump. Nosotros no la teníamos, entonces, ¿en qué pegamos? La restricción externa. Entonces, hay una noción en todo el libro de ellos de que hay una teoría uniforme para el centro y para la periferia, de que no hay diferencias estructurales en ser un país subdesarrollado que empieza de un punto diferente, no solo porque no hay reglas de propiedad privada, porque no hay reglas, eso es consecuencia a veces, porque son de explotación, porque son lo que fuera, que en gran medida es porque ya empiezan en una situación que éramos colonia de una periferia, o sea, es una periferia, y están todos los problemas asociados a ser países periféricos. Entonces, la idea de que el proceso de desarrollo en la periferia, que hay un capitalismo único y que no hay un capitalismo periférico, es parte de lo que nosotros decimos y por eso está en la tapa del libro. Si ustedes la ven, en realidad era porque no podíamos usar la imagen del gran pintor uruguayo Torres García, que tiene, ¿no?, la imagen de América del Sur invertida, con Uruguay medio ahí en el medio, no era uruguayo, se lo perdonamos que fuera uruguayo. Y debo decir, lo que Esteban dijo que a la Argentina no le va bien, pero no es verdad, le ganamos 4-1 a Brasil, así que no sé esto de que no nos va bien. Pero de cualquier forma, y Chile va último en las eliminatorias. Pero bueno, pero yo lo que decía, la tapa es al contrario, porque la idea es que el sur es nuestro norte, era la frase de Torres García, y es un poco lo que estamos diciendo en el libro. Si uno va a pensar el capitalismo, uno tiene que pensar el capitalismo periférico y las restricciones y los problemas impuestos por venir de la periferia, y eso es obviamente omitido en el trabajo de ellos. Gracias y perdón por hablar un poco de más. No, muchas gracias, Matías y Esteban.